Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en nuestros países y principalmente nos hemos ido enfocando en algo que estamos completamente de acuerdo, que es que la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso total y ahora estamos analizando las razones. O sea, como siempre yo digo cuando estoy hablando de este tema, es que hay muchos análisis, muchas situaciones de parte de catedráticos, periodistas, profesionales, narcotraficantes, el público en general. Cualquier persona que tenga sentido común o que no tenga sentido común tiene una opinión sobre la lucha contra las drogas o el tema del narcotráfico. Y en el caso nuestro, pues nosotros estamos también contribuyendo con nuestro granito de arena, con un conocimiento mucho más, digamos, puntual de lo que la mayoría de las personas que yo le comenté tiene, porque uno ha participado directamente. O sea, yo, como siempre le digo, yo soy un veterano de esa guerra, entonces lo conozco muy bien el tema desde muchos ángulos, no simplemente desde el punto policial, y por eso le digo que estoy de acuerdo cuando alguien me dice la lucha contra el narcotráfico no ha funcionado. Lo que no siempre estoy de acuerdo es las razones por las que generalmente la gente pretende simplificar que por qué no funcionó. Entonces aquí estamos haciendo este análisis un poco más profundo y ya lo hemos ido profundizando primero con lo que ocurre aquí en Estados Unidos y demás, pero ahora lo estoy encarando desde el punto de vista más en lo que nos interesa a nosotros, que es nuestros países en Latinoamérica. Y una de las cosas que les he venido comentando en estos últimos videos, en los últimos que he comenzado hace 3 o 4 semanas, es el tema muy puntual de lo que es la corrupción. O sea, si hay algo que no funciona en la lucha contra el narcotráfico, por una cantidad enorme de razones, es precisamente por la corrupción. Y le digo, no estoy diciendo que Estados Unidos es perfecto, es producto y que acá no ocurre y que no pasa nada y toda la culpa la tiene Latinoamérica. No me malinterprete. Si nunca ha visto mis videos, por favor, háganme un favor, véanlos antes de hacer un comentario que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, porque yo le he puntualizado muy bien la corrupción aquí en Estados Unidos e incluso la sigo mencionando. Y es más, le voy a ser sincero, hoy en día, en el momento que estoy haciendo este video, le aseguro que en alguna parte de este país, este enorme país que es Estados Unidos, hay algún policía y hay un grupo de policías que se están beneficiando del tema del narcotráfico, la parte ilegal, de forma corrupta. O sea, para que vea que estamos siendo muy conscientes. Pero lo que ahora estamos principalmente hablando es la corrupción en nuestros países, que es totalmente distinta. Esto es algo que también lo he comparado y lo he hablado con la corrupción que ocurre aquí en Estados Unidos. Y una de las cosas que le voy a recordar a los amigos que nos han seguido, ustedes lo saben, pero si usted nunca ha visto estos videos, hay una enorme diferencia entre la corrupción que ocurre en Estados Unidos y la corrupción que ocurre en nuestros países. Una de las primeras razones que yo siempre les he comentado es que la policía en Estados Unidos por lo general gana bien, gana un sueldo bastante, bastante flexible, en el que uno puede vivir relativamente bien. O sea, la policía es bien pagada, además es bastante bien entrenada, bastante bien equipada. No le quiero decir que es mucho mejor, ni que es espectacular, ni que no hace, porque si usted ha seguido las noticias en los últimos años hay un deterioro bastante interesante de la fibra policial, del trabajo policial, pero eso es para otro análisis en otro momento. Pero en general la policía en Estados Unidos es mucho más efectiva que en muchos otros países en lo que a controlar la delincuencia se refiere. Y ahora, más puntualmente hablando del tema del narcotráfico, es un poco más efectiva en el sentido de que el narcotráfico no se desborde como lo ha hecho en nuestros países. O sea, no estoy hablando de que la policía de Estados Unidos es un gran impacto y es muy eficiente eliminando el narcotráfico, porque eso no ha ocurrido. No va a ocurrir. Es más, vamos a hablar de los últimos 100 años, la policía nunca ha podido resolver el tema del narcotráfico. O sea, ese es un cuento, ese es un mito, es una farsa, es una mentira de que la policía está luchando. Y le digo, todos los niveles policiales, desde la calle hasta los más altos niveles federales, nunca han podido controlar el narcotráfico. Pero lo que sí ha podido es controlarlo, que no se totalmente se desborde, le digo, como ocurre en muchos de nuestros países, en lo que los narcotraficantes se han básicamente poseído
de ciertas regiones, por decir, ¿no? O sea, no todo el país ni todo eso, pero sí hay regiones en nuestros países que el narcotraficante la controla a través de la cantidad enorme de dinero, a través de la corrupción, a través de la violencia. Eso acá no ha ocurrido, o sea, vuelvo a lo mismo, a pesar de que sí hay corrupción en Estados Unidos. Usted puede ir a cualquier ciudad de Estados Unidos y el narcotráfico no tiene zonas liberadas que ellos controlan, ni tampoco existe, a pesar de, le digo, todas estas tonterías que yo oigo constantemente de que el fulanito de tal, que el fulanito de tal en nuestros países. Acá no existe fulanito de tal. Sí hay delincuentes, obviamente, que se manejan en el narcotráfico, pero no son tan conocidos, ni son adulados, ni son, digamos, elevados a un nivel como lo hacemos en nuestros países. O sea, que fulanita, que fulanito, que aquel está acá, que él está, y que cuando surge un individuo así, la justicia, la policía generalmente es bastante efectiva en cortarle las alas a estos individuos. Le digo, no me va a interpretar, no estoy diciendo que están eso, pero el desastre que está ocurriendo en otros países no ocurre aquí. Entonces, el análisis de la comparativa que le quería hacer es que la corrupción en Estados Unidos generalmente cuando se desarrolla y se desenvuelve en los departamentos policiales, ¿no? Lo que ocurre generalmente, y le digo, le aseguro que en este momento en alguna unidad, en alguna ciudad, algo de esto está pasando, es que se junta uno o dos policías, y puede ser incluso un grupo, una unidad, que se dedica específicamente a ver cómo le saca ventaja al dinero del narcotráfico o a la venta de droga, o beneficiarse por, digamos, permitir que el narcotráfico distribuya cierta cantidad de droga en una zona, digamos. Esto particularmente es muy común en las zonas fronterizas de Estados Unidos, particularmente estoy hablando de la frontera México-Estados Unidos, de la parte de Estados Unidos. Si usted va a tener policías corruptos, generalmente, vuelvo a repetir, nunca estamos generalizando, generalmente usted va a encontrar que en esos departamentos de policía, y sobre todo los departamentos de policía más pequeños, tienen tendencia a, digamos, conspirar con los narcotraficantes para permitir ya sea que entren, que vendan droga o que entre cierta cantidad de droga por sus fronteras, por sus áreas. El gobierno federal también incluso, le he comentado, y esto, le digo, todo esto yo lo he analizado en detalle, o sea, no lo estoy contando ahora. Hay en ciertos puntos aduaneros, ciertos agentes federales que se han asociado con el narcotraficante y han recibido dinero de ellos para ver para otro lado cuando entra un vehículo por la frontera que trae un cargamento. Le digo, búsquelo en el cuantillo, tengo más de 350 videos sobre el tema, ya he hablado de este tema de la corrupción policial aquí en Estados Unidos. Pero la diferencia de la policía, de la corrupción americana a la corrupción en Latinoamérica, es que, le vuelvo a repetir, son grupos de personas, unidades pequeñas, no es todo el departamento de policía, a no ser, como le acabo de decir, que sea un departamento de policía muy pequeño donde puede haber un jefe, un sheriff o un jefe de policía que tenga, vamos a decir, 5, 6, 7, 10 policías a su mando, porque aquí los departamentos de policía, muchos departamentos de policía en Estados Unidos son regionales, son municipales. Haga de cuenta, si usted vive en un barrio, en una colonia o en una zona, esa policía de ese departamento de policía controla eso. Sí hay grupos así que han nacido, raramente se consiguen, raramente los encuentran, pero sí los hay. Y le digo, a cada rato el FBI, a cada rato el gobierno federal investiga a jefes de policía, a sheriff, a distintas instituciones, pequeños departamentos de policía, donde alguien los delata de que estos individuos son, están arreglando o tienen o apoyan o encubren o protegen a narcotraficantes. Es raro, pero sí los hay. Por eso le digo, no crea que le estoy diciendo que no lo hay. Ahora, en los departamentos de policías grandes, como las grandes ciudades, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Dallas, Miami, Nueva York, o sea, le estoy dando ideas, cuando los departamentos están muy grandes, a veces ocurre que se juntan un grupito de gente, y le digo, todos estos departamentos de policía que he mencionado han tenido problemas de policías corruptos, se juntan y planean entre ellos
robarle a los narcos, arrestarlos y quitarles la mercadería, quitarles el dinero. Y también, incluso le digo, hasta los han eliminado para ayudar a los narcotraficantes porque han recibido dinero. Le digo, y esto lo voy a comparar un poco más, porque lo que vemos en Latinoamérica nosotros de la corrupción policial, que yo le he estado a usted comentando hasta ahora, también lo hemos tenido acá y lo tenemos acá. Pero, ¿qué pasa? La División de Asuntos Internos, que es la que yo estoy familiarizado porque tuve una época, trabajé en eso, generalmente, cuando habla de corrupción policial a nivel narcotraficante, es bastante efectiva en identificarlo y eventualmente los arrestan, los meten presos, la justicia los sentencia, obviamente los echan del departamento de policía, y esto ocurre. Entonces, como la ley en ese sentido es muy severa con el policía, no ocurre tan comúnmente, pero sí ocurre. Pero, ¿qué ocurre? Le vuelvo a repetir, son grupos. Le digo, todos estos departamentos de policía que yo les comenté han pasado por todo esto. Le comentaba, la policía de Los Ángeles en los años de 1800 a 1900 en adelante, hasta 1930, 1940, tenía un problema serio de corrupción, y obviamente la droga tenía una parte de este negocio. Lo mismo ocurrió con la policía en Chicago, lo mismo ocurrió con la policía en Nueva York, y luego en un tiempo más moderno, amigos y amigas, esto fue muy común en los departamentos de policía en Florida, particularmente, cuando yo les comenté la historia del narcotráfico en Estados Unidos. En Florida, particularmente en la zona de Miami, hubo una serie de casos muy reconocidos dentro de los departamentos de policía de Miami y de zonas aledañas. Incluso le digo, no solo policías, fiscales, jueces, o sea, en la época de los años 1980, 1990, el ímpetu de droga en el sur de Florida era impresionante, la cantidad de dinero que había. Entonces el policía, a pesar de que más o menos ganaba bien, se entusiasmaba, se hechizaba con el dinero, y como eran conocidos, pues le digo, muchos resultaron, muchos decidieron, ¿sabe qué? Vamos a cooperar con los narcotraficantes, vamos a encubrirlo, vamos a asustar testigos. Incluso en algunos casos se considera, no se sabe, nunca se pudo exactamente, aunque sí hubo casos de que los mismos policías eliminaron a testigos, eliminaron competencia de narcotraficantes y todo eso. Esa historia, esa fascinante historia, está muy bien documentada por muy buenos periodistas, muy buenos catedráticos de lo que era el tema del narcotráfico en la zona de Miami en los años 80, los años 90. Pero también ocurrió en la ciudad de Nueva York. En los videos anteriores yo les comenté que hubo todas unas grandes investigaciones por asuntos internos de la policía de Nueva York, en la que los narcotraficantes locales, o sea, los narcomenudistas, no estamos hablando de los grandes, narcomenudistas, le pagaban semanalmente a la unidad de narcotráfico o de drogas peligrosas que trabajaba en la zona. Esto, le digo, hay varias películas muy interesantes sobre el tema. O sea, la corrupción siempre ha estado en todos lados, y le digo que acá se la dan de extraordinario, pero ha habido, e incluso le digo, dentro de la misma agencia federal, la DEA, hubo y hay muchos casos muy ampliamente identificados, incluso personal que yo llegué a conocer, que los llegué a ver de cerca, que terminaron presos por, digamos, hacer cosas ilegales con los narcotraficantes, de ayudarlos, de cubrirlos. O sea, ha habido un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si le digo, si la policía acá gana bien y se corrompe, imagínese en lugares donde la economía es mala, donde la policía no la respetan, donde la policía no la quieren, ni le creen, no hay credibilidad, y encima le pagan mal. Usted imagínese qué cóctel de posible, digamos, necesidad, deseo o interés en entrar en la corrupción puede existir. Eso es lo que estamos hablando ahora, de ahora en adelante. O sea, aquí hay un historial, pero ahora vamos a hablar de cómo esto en nuestros países nunca se ha podido curar, ni se va a poder curar, porque le vuelvo a repetir, y ya lo voy a hablar en detalle
¿Cuál es o sea, hay todo un estudio social acá, no crea que es el policía nada más, esto es parte de la sociedad. O sea, yo les comenté en los videos anteriores, desafortunadamente en nuestros países, por razones económicas, por razones políticas, por razones de cultura, igual que en algunos otros países asiáticos, además, la corrupción es casi parte natural de la personalidad de mucha gente, no de todos, no le estoy diciendo de ustedes, nada, pero hay mucha gente que cuando algo le conviene tiene tendencia a mirar para otro lado. O sea, esto pasa en todo el mundo. La gente siempre señala al otro corrupto. Este está sacando ventaja, que él está haciendo trampa, pero cuando son ellos, no, esto no es así. Es como cuando vemos un partido de fútbol, ¿verdad? Y le cobran un penal al equipo del otro lado. Uno está de acuerdo, uno vio la falta y exactamente. El otro, si fuera yo, que es el penal en contra de mi equipo, no, eso no era penal, es una mentira, se vendieron, lo compraron. Bueno, en el cuento de la corrupción es exactamente lo mismo. En nuestros países, en cierto modo, la cultura ha aceptado, en algunos lugares, aceptado por algunas personas, ha aceptado esta forma de sobrevivir, esta forma de aceptar una parte. Y la corrupción es un delito, es un acto delictivo. O sea, ahora, si lo hace usted y lo quiere usted hablar más específicamente de que lo hace no más la policía, no, lo hace todo el mundo, lo hace la policía, lo hace la justicia, o sea, lo hace la política, lo hace los medios sociales, lo hacen en organizaciones que supuestamente usted no pudiera concebir que eso ocurriera. ¿Me entiende? Entonces vamos a hablar ahora de la corrupción, de cómo la corrupción esta afecta tremendamente el tema del narcotráfico, pero particularmente en nuestros países, porque, le digo, eso no lo han acabado, no creo que lo puedan controlar, la mayoría de nuestros países no tienen el presupuesto, ni el capital, ni el deseo de tener una mejor policía, por lo tanto, siempre la policía va a estar expuesta a que sea, digamos, seducida por el dinero sucio del narcotráfico. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar en nuestro próximo video. Un gusto en saludarlos.